Tres pequeños corazones latían desenfrenadamente cada noche en la mansión de Polanco, Ciudad de México. Los trillizos Valentina, Santiago y Emiliano, de apenas 4 años, se escondían bajo las camas cuando escuchaban pasos en el pasillo. Temblaban ante cualquier ruido extraño y no habían pronunciado más que susurros aterrorizados desde hacía 8 meses. Ningún psicólogo infantil, ninguna niñera especializada, ningún tratamiento costoso había logrado calmar el pánico que se apoderó de ellos la noche que presenciaron algo que ningún niño debería ver. Pero cuando una humilde mucama de 32 años cruzó el umbral de mármol de esa casa, llevando consigo solo una maleta desgastada y un corazón que conocía profundamente el significado del miedo, los pequeños sintieron por primera vez en meses que tal vez, solo tal vez, alguien podría entender su silencioso grito de auxilio. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal, deja tu like y comparte en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia, porque aquí vives las historias más conmovedoras de YouTube y esta te llegará al corazón. La residencia de los Mendoza Vázquez se alzaba imponente en una de las calles más exclusivas de Polanco, sus 3 pisos de arquitectura contemporánea contrastando con el dolor que habitaba en su interior. Rodrigo Mendoza, empresario textil de 38 años, había construido ese imperio desde cero, convirtiendo una pequeña fábrica heredada de su abuelo en una corporación que vestía a medio país. Sin embargo, toda su capacidad para resolver problemas empresariales se desvanecía ante la situación que vivía en casa desde la muerte de su esposa Mariana en un accidente automovilístico 8 meses atrás. Los trillizos habían estado en el auto esa noche lluviosa de marzo. Mariana regresaba de recogerlos de una fiesta infantil cuando un tráiler perdió el control en Periférico Sur. Los niños sobrevivieron con heridas menores, pero presenciaron cómo los paramédicos luchaban inútilmente por reanimar a su madre. Desde entonces, cada sonido los aterrorizaba. Cada desconocido representaba una amenaza. Cada separación de su padre era vivida como si fuera a ser permanente. Rodrigo había contratado a las mejores niñeras de la ciudad. Mujeres con maestrías en educación infantil, especialistas en trauma pediátrico, cuidadoras con referencias impecables de familias diplomáticas. Todas duraban máximo 2 semanas. Los trillizos se negaban a quedarse solos con ellas. Lloraban hasta vomitar cuando Rodrigo salía de casa y por las noches despertaban gritando pesadillas donde los señores malos venían por ellos, igual que se habían llevado a mamá. La doctora Patricia Morales, la psiquiatra infantil más reconocida del país, había sido clara en su última consulta. Rodrigo, estos niños necesitan estabilidad emocional, no solo cuidado profesional. Necesitan sentir que alguien los va a proteger genuinamente, no solo cumplir un trabajo. El trauma que vivieron está enquistado en su sistema nervioso. Requieren una presencia maternal auténtica que les devuelva la sensación de seguridad. Fue doña Carmen, la administradora de la empresa que había trabajado con el abuelo de Rodrigo, quien sugirió una aproximación diferente. Mi hijo, le había dicho con la franqueza de quien lo había visto crecer, deja de buscar títulos universitarios y busca a alguien que haya criado niños de verdad, alguien que entienda que el miedo se cura con amor, no con técnicas. Así llegó el nombre de Esperanza Morales a su escritorio. 32 años, viuda desde hacía 3 años, madre de 2 niños que había perdido en el mismo accidente que se llevó a su esposo. Había trabajado como mucama en casas de Polanco y Las Lomas durante los últimos 2 años, con referencias que destacaban no solo su impecable trabajo doméstico, sino su extraordinaria conexión con los niños de las familias que servía. Rodrigo la entrevistó un martes por la tarde en su oficina de Mazarik.
Esperanza llegó puntual, vestida con un traje sencillo pero pulcro, su cabello negro, recogido en un moño, que enmarcaba un rostro que había conocido el dolor, pero conservaba una dulzura genuina en los ojos oscuros. No traía carpetas con certificados ni currículos elaborados, solo una humildad natural y una honestidad que se percibía desde el primer apretón de manos. «Señor Rodrigo», había dicho con voz suave pero firme, «sé lo que es perder a los seres queridos de forma violenta. Sé lo que es quedarse sin palabras cuando el dolor es tan grande que no encuentras cómo explicarlo. Sus bebés no necesitan que alguien los arregle como si fueran objetos rotos. Necesitan que alguien entienda que están asustados y que es normal estar asustado después de algo así». La sencillez de sus palabras contrastaba dramáticamente con los análisis complejos de los especialistas que había consultado. Esperanza no prometía curas milagrosas ni métodos revolucionarios. Simplemente ofreció estar presente, escuchar y acompañar a los niños en su proceso de sanación con la paciencia que solo alguien que había caminado por el valle de la pérdida podía ofrecer. «¿Y qué haría si ellos se niegan a quedarse conmigo como han hecho con todas las demás?», preguntó Rodrigo, ya acostumbrado al fracaso. «No haría nada especial al principio», respondió Esperanza. «Me sentaría en el mismo cuarto que ellos, haría mi trabajo de limpieza y les demostraría día tras día que estoy ahí para cuidarlos, no para lastimarlos. Los niños sienten la diferencia entre alguien que quiere cambiarlos y alguien que los acepta como están». Rodrigo decidió darle una oportunidad, más por desesperación que por convencimiento. Le ofreció quedarse en el cuarto de servicio de la casa para estar disponible las 24 horas, salario digno y la libertad de manejar la situación como considerara apropiado. El primer día de Esperanza en la casa fue un martes soleado de noviembre. Los trillizos habían pasado una noche particularmente difícil, despertando 3 veces por pesadillas y negándose a desayunar. Cuando Rodrigo les explicó que vendría una nueva señora para cuidarlos, Valentina, la más vocal del trío, declaró rotundamente: «No queremos ninguna señora nueva, todas se van. Solo queremos que te quedes con nosotros para siempre, papá». Esperanza llegó a las 9 de la mañana, cuando Rodrigo tenía que salir hacia una junta crucial que había pospuesto ya 3 veces. Los trillizos se habían atrincherado en la sala de juegos del segundo piso, observando desde la ventana como la nueva señora cruzaba el jardín con paso tranquilo, sin la prisa nerviosa que habían mostrado las anteriores cuidadoras. «Buenos días, muchachitos», dijo Esperanza desde el pie de la escalera, sin intentar subir a buscarlos. «Soy Esperanza. Vine a ayudar a cuidar esta casa tan bonita mientras su papá está trabajando. Voy a estar aquí, abajito, limpiando, por si necesitan algo». Los niños no respondieron, pero tampoco corrieron a esconderse como era su costumbre. Algo en la voz de Esperanza, en su tono natural y sin artificios, les resultaba diferente. No tenía la alegría forzada de las niñeras educativas, ni la autoridad impositiva de las cuidadoras estrictas. Sonaba como sonaba su mamá cuando hablaba con la vecina por encima de la cerca del jardín. Durante las primeras 3 horas, Esperanza se dedicó a limpiar la planta baja, tarareando boleros mexicanos que había aprendido de su abuela en Xochimilco. Canciones como «Sabor a mí» y «La media vuelta» fluían de sus labios en susurros melódicos que subían por las escaleras hasta donde los trillizos permanecían sentados en el suelo, jugando en silencio, pero atentos a cada sonido que venía de abajo. «¿Por qué canta canciones de abuelita?», preguntó Santiago en voz baja a sus hermanos. «Tal vez es una abuelita joven», murmuró Emiliano, el más analítico de los 3. «Las abuelitas no vienen a cuidarnos»,
observó Valentina. Solo vienen señoras que quieren que hagamos cosas. Pero Esperanza no subió a buscarlos, no les gritó que bajaran a comer, no intentó imponerles ninguna rutina. Simplemente siguió con sus labores, deteniéndose de vez en cuando para admirar las fotografías familiares que decoraban la sala, sonriendo con ternura genuina ante las imágenes de los trillizos con su madre. Cuando llegó la hora del almuerzo, Esperanza preparó en la cocina quesadillas de flor de calabaza con un aroma que inundó toda la casa. Los niños, que llevaban desayunando solo galletas y leche durante semanas, sintieron por primera vez en meses que tenían hambre real. El olor les recordaba vagamente las tardes en casa de la abuela materna antes del accidente. ¿Quién tiene hambre?, preguntó Esperanza desde abajo sin exigir respuesta. Los trillizos se miraron entre ellos. Valentina tomó la iniciativa como siempre. Vamos a bajar, pero si ella trata de agarrarnos o de obligarnos a algo, corremos, ¿de acuerdo? Bajaron la escalera tomados de las manos, un ritual de protección que habían desarrollado desde el accidente. Esperanza los vio llegar desde la cocina, pero no se acercó. No abrió los brazos, esperando abrazos, no hizo comentarios sobre lo grandes o bonitos que estaban. Simplemente sonrió y les señaló la mesa ya servida. Puse sus platitos aquí, por si quieren probar. Son quesadillas como las que hacía mi abuela. Ella decía que las flores de calabaza tienen un poquito de sol adentro, por eso saben tan rico. Los niños se sentaron cautelosamente en sus sillas, listos para huir al primer signo de peligro. Pero Esperanza regresó a la cocina, siguió lavando platos, siguió tarareando, siguió siendo simplemente una presencia tranquila que no demandaba nada de ellos. Santiago fue el primero en probar una quesadilla, luego Emiliano, finalmente Valentina. En silencio, por primera vez en meses, los trillizos se comieron una comida completa. «Están muy ricas», murmuró Santiago, sorprendiéndose a sí mismo por haber hablado. «Mi abuela me enseñó el secreto», respondió Esperanza desde la cocina, sin voltearse, sin hacer alboroto por haber conseguido que el niño hablara. «Hay que ponerles un poquito de amor cuando las estás haciendo. El amor hace que todo sepa mejor». «¿Tu abuela está en el cielo como nuestra mamá?», preguntó Emiliano de repente. Esperanza dejó de lavar platos y se volteó hacia ellos, pero permaneció donde estaba, respetando la distancia que necesitaban. «Sí, mi amor, está en el cielo junto con mi esposo y mis 2 bebés. A veces pienso que están todos juntos allá arriba, cuidándonos desde lejos. ¿Tus bebés también se murieron?». La pregunta de Valentina fue directa, sin filtros, como solo los niños saben preguntar. «Sí, princesa, se fueron todos juntos en un accidente, como les pasó a ustedes con su mami». Los trillizos se miraron entre ellos. Era la primera vez que alguien mencionaba el accidente sin eufemismos, sin explicaciones complicadas sobre el plan de Dios o cosas que pasan. Esperanza había dicho simplemente la verdad. A veces las personas que amamos se mueren en accidentes, y eso duele mucho. «¿Y por eso ya no tienes miedo?», preguntó Santiago con curiosidad genuina. «Claro que tengo miedo, mi niño», respondió Esperanza con honestidad. «Tengo miedo de muchas cosas, pero aprendí que el miedo se hace más pequeñito cuando tienes a alguien que te cuida, como yo los voy a cuidar a ustedes». No prometió que el miedo desaparecería. No les dijo que fueran valientes. No minimizó sus sentimientos. Simplemente reconoció que el miedo era normal y ofreció acompañarlos en él. Esa tarde, mientras Esperanza doblaba ropa en la sala, los trillizos bajaron nuevamente, esta vez trayendo algunos juguetes. Se instalaron en la alfombra, cerca pero no demasiado cerca de donde ella trabajaba. Jugaron en silencio durante 1 hora, pero era un silencio diferente al de los últimos meses. No era el silencio del terror,
sino el silencio de la comodidad. Cuando Rodrigo regresó del trabajo al anochecer, encontró una escena que no veía desde antes del accidente. Sus hijos jugando tranquilamente en la sala, mientras una mujer realizaba labores domésticas tarareando bajito. La normalidad de la imagen lo conmovió hasta las lágrimas. «¿Cómo les fue?», preguntó con ansiedad. «Papá». Valentina corrió hacia él. «Esperanza hace quesadillas con sol adentro y su abuela está en el cielo con mami. Y no nos obligó a hacer nada», agregó Santiago. «Solo nos cuidó desde lejos». «¿Les gustó que estuviera aquí?», preguntó Rodrigo temiendo la respuesta. «Sí», respondieron los tres al unísono, sorprendiéndolo. «¿Se puede quedar mañana también?». Esa noche, por primera vez en 8 meses, los trillizos durmieron toda la noche sin despertarse. Y en el cuarto de servicio, Esperanza también descansó tranquila, sabiendo que había encontrado a 3 pequeños corazones que necesitaban exactamente lo que ella tenía para ofrecer: comprensión nacida del dolor compartido. Los días siguientes desarrollaron una rutina orgánica, sin imposiciones ni horarios rígidos. Esperanza llegaba cada mañana y se dedicaba a sus labores domésticas mientras los niños desayunaban. Gradualmente, ellos comenzaron a acercarse más, a hacer preguntas, a compartir pequeños detalles de sus pensamientos. Una mañana, mientras Esperanza limpiaba las ventanas de la sala, Emiliano se acercó con un dibujo que había hecho durante la noche. «¿Qué es esto tan bonito?», preguntó Esperanza, dejando su trapo para examinar el papel con atención genuina. «Es mami en el cielo», explicó el niño. «Y estos son tus bebés con ella, y este es tu esposo. Están jugando juntos en las nubes». El dibujo mostraba figuras de palitos en lo que claramente representaba el cielo, con nubes exageradamente grandes y un sol sonriente. Esperanza sintió que el corazón se le encogía, pero también se expandía al mismo tiempo. «Es el dibujo más hermoso que he visto en mi vida», dijo con voz suave. «¿Puedo quedármelo para ponerlo en mi cuarto?». Emiliano asintió vigorosamente, orgulloso de que su creación fuera valorada. Santiago y Valentina, al ver la reacción positiva, corrieron a buscar sus propios dibujos para mostrarle a Esperanza. Durante las siguientes semanas, los trillizos comenzaron a incluir a Esperanza en sus juegos de manera natural. Ella nunca insistía en participar, pero cuando ellos la invitaban a ser la mamá en la casita de juguete o a ser la maestra en la escuela imaginaria, aceptaba con la seriedad que merecían sus pequeños mundos de fantasía. «Esperanza», le dijo Valentina una tarde mientras jugaban a la comidita, «¿por qué no te casas con nuestro papá para que puedas ser nuestra mamá para siempre?». La pregunta directa tomó a Esperanza por sorpresa. Los niños habían estado pensando en soluciones prácticas para asegurar que no se fuera como todas las demás. «Ay, mi amor», respondió Esperanza con delicadeza, «el matrimonio es algo muy especial que pasa cuando 2 personas grandes se enamoran. Pero ¿sabes qué? No necesito casarme con tu papá para quererte como si fueras mi hija. Ya te quiero así, mucho, mucho». «¿En serio?», preguntó Santiago con ojos brillantes de esperanza. «En serio, y a ti también, y a Emiliano también. Los quiero como quería a mis bebés que se fueron al cielo». Los trillizos se miraron entre ellos con una solemnidad que conmovía. Habían estado buscando desesperadamente una figura maternal que no los abandonara, y habían encontrado en Esperanza algo que ninguna niñera profesional había podido darles: amor genuino, sin condiciones. Rodrigo observaba desde la oficina de la casa estas interacciones a través de las cámaras de seguridad, maravillado por la transformación de sus hijos. En 6 semanas habían pasado de ser pequeños fantasmas asustados a niños que reían, jugaban y hablaban con normalidad creciente. Pero más que eso,
Había notado cómo ellos se preocupaban por Esperanza también. «Papá», le había dicho Valentina una noche durante la cena, «Esperanza a veces se pone triste cuando está lavando los platos. Creo que extraña a sus bebés. ¿Qué creen que podríamos hacer para que se sienta mejor?», había preguntado Rodrigo, curioso por las soluciones de sus hijos. «Podríamos ser sus bebés ahora», sugirió Emiliano, con lógica infantil impecable. «Pero ya tenemos una mami en el cielo», señaló Santiago. «Sí, pero Esperanza necesita bebés aquí en la tierra», respondió Valentina. «Nosotros necesitamos una mamá aquí en la tierra. Es perfecto». La sabiduría simple de los niños le había dado a Rodrigo mucho en qué pensar. Había comenzado a observar a Esperanza con ojos diferentes, notando cómo su presencia había transformado no solo a sus hijos, sino también la atmósfera de toda la casa. Ya no era el mausoleo silencioso que había sido desde la muerte de Mariana. Ahora había risas, conversaciones, música suave, aromas de comida casera. Una tarde de diciembre, mientras Esperanza ayudaba a los trillizos a decorar un árbol de Navidad que Rodrigo había comprado para intentar crear algo de normalidad navideña, ocurrió el evento que cambiaría la dinámica familiar para siempre. Los niños estaban subidos en sillas, colocando esferas mientras Esperanza los supervisaba desde abajo, lista para atrapar a cualquiera que perdiera el equilibrio. Santiago, emocionado por alcanzar una rama alta, se estiró demasiado y perdió el control de la silla. Esperanza se lanzó hacia adelante, atrapándolo en sus brazos justo antes de que golpeara el suelo. El niño, asustado por la caída, se aferró a ella instintivamente, escondiendo el rostro en su cuello mientras temblaba. «Ya pasó, mi amor», murmuró Esperanza, meciendo suavemente a Santiago. «Ya pasó. ¿Estás seguro? Esperanza te tiene. No te va a pasar nada mientras Esperanza esté aquí. ¿Prometes que no te vas a ir?», sollozó Santiago contra su hombro. «Prometo que voy a cuidarte siempre, mi niño», respondió Esperanza sin pensar, hablando desde el corazón maternal que había encontrado nuevamente en estos tres pequeños. Valentina y Emiliano bajaron rápidamente de sus sillas y rodearon a Esperanza y Santiago en un abrazo grupal. Los cuatro permanecieron así, abrazados junto al árbol de Navidad, mientras algo fundamental se acomodaba en sus corazones. Rodrigo había llegado del trabajo justo a tiempo para presenciar la escena desde la puerta de la sala. La imagen de una mujer consolando a su hijo con tanto amor genuino y de sus otros dos hijos incluyéndose naturalmente en ese abrazo protector, lo golpeó con una claridad emocional que no había sentido desde la muerte de Mariana. No era solo que Esperanza fuera una excelente cuidadora. Era que había llenado un vacío maternal en sus hijos que él, con todo su amor paternal, no podía llenar. Y más que eso, había llenado un vacío en el hogar que él mismo no había reconocido completamente hasta ese momento. Durante las siguientes semanas, Rodrigo comenzó a incluir a Esperanza en más aspectos de la vida familiar. La invitó a cenar con ellos en lugar de que comiera sola en la cocina después. Le pidió su opinión sobre decisiones relacionadas con los niños. La incluyó en las conversaciones sobre planes familiares. Esperanza, por su parte, aceptaba estas inclusiones con gratitud, pero sin presunción. Nunca asumía un rol que no le habían dado explícitamente, pero cuando se lo ofrecían, lo ejercía con la naturalidad de alguien que había nacido para ser madre y había encontrado nuevamente niños que necesitaban su amor maternal. «Esperanza», le dijo Rodrigo una noche después de que los trillizos se habían ido a dormir, «quiero que sepas que lo que has hecho por mis hijos no tiene precio. Han vuelto a ser niños normales por tu causa». «Señor Rodrigo», respondió Esperanza con humildad genuina, «sus bebés me han ayudado tanto como yo a ellos.
Me devolvieron la razón para levantarme cada mañana con ganas de cuidar a alguien. ¿Has pensado en tener más hijos algún día?, preguntó Rodrigo, tanteando terreno que sabía era delicado. Creí que nunca más querría arriesgarme a amar así de nuevo, confesó Esperanza. Pero estos muchachitos me demostraron que el corazón tiene espacio infinito, que amar nuevamente no traiciona a quienes perdimos. La conversación fue interrumpida por pequeños pasos bajando la escalera. Santiago apareció en pijama, frotándose los ojos somnolientos. «Esperanza», murmuró el niño. «Tuve una pesadilla de que te ibas para siempre como se fue mami». Esperanza se acercó inmediatamente, levantando al niño en brazos. «¿Qué necesitas para sentirte seguro, mi amor? Puedes quedarte aquí hasta que me vuelva a dormir. ¿Y puedes prometerme otra vez que no te vas a ir? Te prometo que mientras tú me necesites, aquí voy a estar», dijo Esperanza, llevando a Santiago de vuelta a su cuarto. Rodrigo la siguió, observando cómo ella arropaba a su hijo con el cuidado instintivo de una madre verdadera. Cuando Santiago se quedó dormido nuevamente, ella permaneció sentada en la orilla de la cama hasta estar segura de que descansaba profundamente. «Gracias», susurró Rodrigo cuando salieron del cuarto. «No me las dé», respondió Esperanza. «Es lo que cualquier madre haría». «Exactamente», dijo Rodrigo, y en esa palabra había un reconocimiento que ambos entendieron sin necesidad de explicaciones adicionales. La Nochebuena llegó con una nevada inusual para Ciudad de México, creando un ambiente mágico que los trillizos recibieron con el entusiasmo que habían perdido desde el accidente. Esperanza había decorado toda la casa con la ayuda de los niños, creando un ambiente cálido y festivo que contrastaba dramáticamente con la tristeza navideña del año anterior. «Esperanza», anunció Valentina esa mañana, «decidimos que eres nuestra mamá de la tierra y mami es nuestra mamá del cielo. ¿Está bien?» La declaración, hecha con la solemnidad de una pequeña ceremonia, conmovió profundamente a Esperanza. Los niños habían encontrado una manera de honrar la memoria de su madre biológica mientras aceptaban el amor maternal que ella les ofrecía. «Me siento muy honrada de ser su mamá de la tierra», respondió Esperanza con lágrimas en los ojos. «Y estoy segura de que su mami del cielo está muy contenta de que tengan quien los cuide aquí». Rodrigo, testigo de esta conversación, tomó una decisión que había estado contemplando durante semanas. Esa noche, después de la cena navideña y después de que los trillizos abrieran sus regalos con la alegría que había estado ausente el año anterior, pidió hablar a solas con Esperanza. «Esperanza», comenzó nerviosamente, «mis hijos te han adoptado como madre. Esta casa te ha adoptado como el corazón que necesitaba. Y yo», hizo una pausa, buscando las palabras correctas, «yo me he enamorado de la mujer extraordinaria que devolvió la vida a mi familia». Esperanza lo miró con sorpresa, no porque no hubiera sentido la conexión creciente entre ellos, sino porque había asumido que la diferencia social era un abismo insalvable. «Señor Rodrigo», comenzó, pero él la interrumpió suavemente. «Solo Rodrigo. Y antes de que digas que somos de mundos diferentes, quiero que sepas que el único mundo que me importa es el que has creado en esta casa para mis hijos y para mí». «¿Qué me está pidiendo?», preguntó Esperanza, aunque su corazón ya sabía la respuesta. «Te estoy pidiendo que te cases conmigo. No porque necesite una madre para mis hijos, sino porque te amo. Y porque creo que juntos podemos darles a estos niños la familia completa que merecen». Esperanza permaneció en silencio durante largos momentos, procesando una proposición que transformaría completamente su vida. «¿Y si no resulta?», preguntó finalmente. «¿Y si después te das cuenta de que cometiste un error?». «¿Y si sí resulta?», respondió Rodrigo. «¿Y si juntos podemos crear algo hermoso?».
Los niños ya te aman como madre. Yo ya te amo como mujer. La única pregunta es si tú puedes amarnos de vuelta. Ya los amo, admitió Esperanza en voz baja. A los 4, pero tengo miedo. ¿De qué? De que esto sea demasiado bueno para ser verdad. De que algún día despierte y sea solo la mucama otra vez. Rodrigo tomó las manos de Esperanza entre las suyas. Esperanza Morales, nunca fuiste solo nada. Eres la mujer que salvó a mi familia del dolor. Eres la madre que mis hijos eligieron. Eres la persona de quien me enamoré, viendo cómo amas sin condiciones. Antes de que Esperanza pudiera responder, 3 pequeñas voces interrumpieron desde la escalera. «¡Di que sí, Esperanza!». Los trillizos estaban sentados en los escalones, aún en pijama, habiendo escuchado toda la conversación con la curiosidad natural de los niños. «¿Ustedes quieren que me case con su papá?», preguntó Esperanza, dirigiéndose directamente a ellos. «¡Sí!», gritaron al unísono. «Así vas a ser nuestra mamá para siempre, y nunca más vamos a tener miedo de que te vayas». «¿Y qué van a hacer si a veces me pongo triste recordando a mis bebés que están en el cielo?», preguntó Esperanza, necesitando honestidad completa. «Te vamos a dar abrazos hasta que te sientas mejor», respondió Emiliano, «y le vamos a decir a Mami del cielo que cuide también a tus bebés», agregó Santiago. «Y si tienes pesadillas puedes venir a nuestro cuarto como nosotros vamos al tuyo», ofreció Valentina. La sabiduría y generosidad de estos 3 pequeños corazones que habían sufrido tanto, pero aún tenían capacidad infinita para amar, fue lo que finalmente convenció a Esperanza. «Sí», susurró, y luego, más fuerte, «sí, me caso contigo, Rodrigo. Y sí, acepto ser la mamá oficial de estos 3 angelitos». Los trillizos bajaron corriendo las escaleras para rodear a Esperanza y Rodrigo en un abrazo familiar que selló no solo un compromiso romántico, sino la formación oficial de una nueva familia construida sobre las cenizas del dolor y alimentada por el amor genuino. La boda se celebró 6 meses después en el jardín de la casa, transformado en un pequeño paraíso de flores blancas y amarillas. Los trillizos fungieron como padrinos de honor, llevando los anillos con una seriedad adorable. Durante la ceremonia, el pastor incluyó una bendición especial para la nueva familia, reconociendo que el amor verdadero a menudo llega disfrazado de segunda oportunidad. En sus votos, Esperanza prometió ser no solo esposa de Rodrigo, sino madre adoptiva oficial de Valentina, Santiago y Emiliano. Los niños, por su parte, prometieron cuidar a su nueva mamá cuando estuviera triste y ayudarla a recordar que la familia que se elige puede ser tan fuerte como la que se hereda. 2 años después, Esperanza dio a luz a gemelas, Isabela y Mariana, nombres elegidos para honrar tanto a la primera esposa de Rodrigo como a la tradición familiar. Los trillizos, ahora de 8 años, recibieron a sus hermanitas con una mezcla de protección fraternal y orgullo que conmovía a todos los que los conocían. «Papá», declaró Valentina solemnemente mientras sostenía a la pequeña Isabela, «ahora somos una familia completa de verdad. Tenemos mamá del cielo, mamá de la tierra, hermanas nuevas, y todos nos cuidamos entre todos». La transformación de la familia Mendoza Morales se había vuelto legendaria en su círculo social. Rodrigo había dejado de ser el empresario viudo y traumatizado para convertirse en un hombre pleno que hablaba abiertamente sobre la importancia de valorar a las personas por su carácter, no por su posición social. Esperanza, por su parte, había florecido de una mucama humilde a una empresaria por derecho propio, ayudando a Rodrigo a implementar programas de bienestar laboral en la empresa que revolucionaron las relaciones entre patrones y empleados.
Pero el milagro más hermoso de todos se reveló cuando los trillizos comenzaron a mostrar una sensibilidad especial hacia otros niños que habían experimentado trauma o pérdida. En el colegio, naturalmente gravitaban hacia los compañeros que parecían tristes o asustados, ofreciendo la misma comprensión incondicional que habían recibido de Esperanza. «Maestra», le había dicho Santiago a la psicóloga del colegio, cuando un niño está muy callado y asustado, no hay que tratar de arreglarlo rápido. Hay que quedarse cerca, pero no muy cerca, hasta que sienta que es seguro hablar. La sabiduría de los niños que habían caminado por el valle de la pérdida y habían encontrado el camino de regreso al amor, se convirtió en una guía informal para otros padres que enfrentaban situaciones similares. Esperanza comenzó a recibir llamadas de familias que habían escuchado su historia, pidiendo consejo sobre cómo ayudar a niños traumatizados. Un día, 5 años después de su llegada a la familia Mendoza, Esperanza recibió una llamada que la transportaría de vuelta al punto de partida de su nueva vida. Era doña Carmen, la administradora que había recomendado su nombre a Rodrigo. «Esperanza, mijita», le dijo la voz familiar. «Hay una familia que necesita exactamente lo que tú sabías dar. 3 niños que perdieron a sus padres en un accidente, viviendo con una tía que tiene buen corazón, pero no sabe cómo llegar a ellos. ¿Crees que podrías hablar con ella?» Esperanza miró a su alrededor. Rodrigo jugaba en el jardín con las gemelas, mientras los trillizos hacían la tarea en la mesa del comedor, todos seguros y felices en el hogar que habían construido juntos. Su propia transformación de empleada doméstica a matriarca de una familia próspera y amorosa había sido completa, pero el llamado de su corazón maternal seguía siendo el mismo. «Por supuesto», respondió sin vacilar. «Programemos una reunión». Cuando Esperanza llegó a la casa en la colonia Roma Norte, donde vivían los 3 niños huérfanos con su tía, reconoció inmediatamente las señales que había aprendido a leer años atrás. Pequeños fantasmas asustados que habían perdido la voz para el dolor. Una casa llena de buenas intenciones, pero vacía de la comprensión profunda que solo alguien que ha caminado por la oscuridad puede ofrecer. «No soy psicóloga ni tengo títulos especiales», le explicó a la tía desesperada, «pero sé lo que es perder todo y tener que aprender a amar nuevamente. Y sé que a veces los niños necesitan ver que es posible salir del túnel antes de creer que vale la pena intentarlo». Durante los siguientes meses, Esperanza dividió su tiempo entre su propia familia y estos nuevos niños que necesitaban su guía. Los trillizos, ahora preadolescentes maduros y empáticos, la acompañaban a menudo en estas visitas, convirtiéndose en hermanos mayores adoptivos que compartían su propia experiencia de sanación. «A nosotros también nos pasó», le había dicho Emiliano a uno de los niños nuevos, «y también pensábamos que nunca íbamos a volver a ser felices. Pero Esperanza nos enseñó que el corazón puede estar roto y seguir funcionando hasta que encuentra las personas correctas para ayudarlo a sanar». El círculo se había completado. La mujer que había llegado como mucama a una familia destruida por el trauma se había convertido en una sanadora de familias, usando su propia experiencia de pérdida y recuperación para guiar a otros hacia la luz. Su historia se convirtió en leyenda en los círculos de familias que habían enfrentado tragedias, un recordatorio viviente de que el amor verdadero puede transformar cualquier dolor en propósito. Rodrigo observaba con admiración cómo su esposa había evolucionado de la mujer que había salvado a su familia a una figura maternal para una comunidad completa de familias necesitadas. Juntos establecieron una fundación que conectaba a familias traumatizadas con cuidadores que habían vivido experiencias similares,
creando una red de sanación basada en la comprensión mutua más que en la teoría académica. ¿Te arrepientes alguna vez? Le preguntó una noche mientras observaban a sus 5 hijos jugando en el jardín, los trillizos enseñando a las gemelas a construir castillos de arena bajo las luces de la terraza. ¿De qué me voy a arrepentir?, respondió Esperanza, recostando la cabeza en el hombro de su esposo. De encontrar una familia que me necesitaba exactamente como yo necesitaba una familia. De descubrir que el amor maternal no se agota, sino que se multiplica. De aprender que las segundas oportunidades pueden ser aún más hermosas que las primeras. Y de haberte casado con un empresario pretencioso que te contrató como mucama, bromeó Rodrigo. Especialmente de eso, rió Esperanza. Aunque técnicamente tú no me contrataste como mucama. Me contrataste como salvadora de tu familia, solo que ninguno de los dos lo sabía en ese momento. Esa noche, mientras arropaba a las gemelas y daba las buenas noches a los trillizos, que ya no necesitaban cuentos para dormir, pero aún disfrutaban de la conversación nocturna con su mamá de la tierra, Esperanza reflexionó sobre el milagro de su vida. Había comenzado como una mujer rota que limpiaba casas ajenas para sobrevivir al dolor de haber perdido su propia familia. Se había transformado en el corazón de una nueva familia, luego en una guía para otras familias y finalmente en un ejemplo viviente de que el destino a veces nos lleva por caminos dolorosos para prepararnos para bendiciones que ni siquiera sabíamos que necesitábamos. Esperanza, le susurró Valentina, ahora una preadolescente, segura de sí misma, pero que conservaba la costumbre de las confidencias nocturnas. ¿Crees que Mami del cielo sabía que ibas a llegar para cuidarnos? Creo que las mamás siempre encuentran maneras de asegurar que sus bebés estén protegidos, respondió Esperanza, aunque a veces tienen que pedir ayuda a otras mamás para hacerlo. ¿Y crees que tus bebés del cielo sabían que nosotros íbamos a necesitarte? Creo que el amor encuentra siempre la manera de completar los círculos rotos, dijo Esperanza, besando la frente de la niña. Y creo que todos nuestros ángeles del cielo están muy contentos de vernos felices aquí en la tierra. Cuando Esperanza finalmente se retiró a su propia habitación, encontró a Rodrigo ya en la cama, leyendo un informe sobre la última familia que habían ayudado a través de su fundación. La imagen la llenó de gratitud. Un hombre que había comenzado valorando solo el éxito empresarial, ahora dedicaba igual energía a sanar corazones rotos. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, le dijo mientras se acomodaba junto a él. ¿Qué, mi amor? Que empezó con 3 niños asustados que solo necesitaban que alguien entendiera su silencio. Y ahora tenemos 5 hijos seguros, una fundación que ayuda a docenas de familias, y la certeza de que el amor verdadero siempre encuentra la manera de multiplicarse. Y empezó contigo siendo lo suficientemente valiente para aceptar un trabajo cuidando a niños que habían rechazado a todos los demás, añadió Rodrigo. No fue valentía, corrigió Esperanza, fue reconocimiento. Vi mi propio dolor reflejado en esos pequeños corazones, y supe que juntos podríamos encontrar el camino de salida. 10 años después de su llegada a la mansión de Polanco, Esperanza Mendoza Morales se había convertido en una figura reconocida en Ciudad de México, no por casarse con un empresario exitoso, sino por revolucionar la manera en que la sociedad entendía el cuidado infantil después del trauma. Su fundación, Corazones que Sanan, había ayudado a más de 200 familias a navegar la pérdida y encontrar nuevas formas de amor. Los trillizos, ahora adolescentes, habían heredado naturalmente la sensibilidad de su madre adoptiva hacia el dolor ajeno,
Valentina estudiaba psicología infantil, inspirada por su propia experiencia de sanación. Santiago se había interesado en trabajo social, motivado por el deseo de ayudar a familias en crisis. Emiliano mostraba aptitudes para la medicina, específicamente traumatología pediátrica. Las gemelas, Isabela y Mariana, crecían en un hogar donde la compasión era el valor más importante, donde la diferencia social era considerada menos relevante que la bondad del corazón, y donde habían aprendido desde pequeñas que la verdadera riqueza se medía en amor compartido, no en posesiones acumuladas. Un día de invierno, mientras Esperanza revisaba solicitudes de ayuda en su oficina de la fundación, recibió una carta que la hizo llorar de emoción. Era de una joven mucama de 25 años que trabajaba para una familia adinerada de Guadalajara, cuidando a 2 niños autistas que habían sido rechazados por múltiples niñeras especializadas. Señora Esperanza, decía la carta, escuché su historia y me dio esperanza. Yo también perdí a mi familia en un accidente hace 3 años. También encontré trabajo como empleada doméstica para sobrevivir. Y también me tocó cuidar a niños que todos consideran difíciles, pero que solo necesitan amor del tipo correcto. Podría platicar conmigo. Creo que estos bebés y yo podríamos ayudarnos mutuamente a sanar, pero no sé cómo empezar. Esperanza sonrió a través de las lágrimas, recordando la versión de sí misma que había cruzado el jardín de la mansión Mendoza una década atrás, cargando solo una maleta desgastada y un corazón que había aprendido a amar en medio del dolor. El círculo no solo se había completado, se había expandido para incluir a una nueva generación de sanadoras. Esa noche, durante la cena familiar que seguía siendo sagrada en la casa Mendoza Morales, Esperanza compartió la carta con su familia. ¿Vas a ir a Guadalajara para ayudarla?, preguntó Isabela, ahora de 8 años y tan empática como su madre. Vamos a traerla aquí primero, respondió Esperanza, para que vea que es posible, para que entienda que no está sola. Y luego, si ella quiere, la vamos a acompañar de regreso para que pueda crear su propio milagro. Como hiciste con nosotros, observó Santiago, ahora de 18 años y a punto de ingresar a la universidad. Como hicimos juntos, corrigió Esperanza, porque ustedes me salvaron tanto como yo los salvé a ustedes. Rodrigo observó a su familia alrededor de la mesa. 5 hijos que habían aprendido que el amor no conoce barreras sociales, una esposa que había transformado su dolor en propósito, y él mismo, convertido de empresario exitoso, pero emocionalmente vacío, en padre y esposo pleno. La muchachita asustada que había llegado como empleada doméstica se había convertido en el corazón que irradiaba amor hacia círculos cada vez más amplios de familias necesitadas. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo?, le susurró a Esperanza mientras los niños discutían animadamente sobre la mejor manera de hacer sentir bienvenida a la joven de Guadalajara. Que mi amor, que nuestra historia ya no es solo nuestra. Se ha convertido en el comienzo de muchas otras historias de familias que encuentran maneras de amarse a pesar del dolor. Y todo empezó con 3 pequeños corazones asustados, que solo necesitaban que alguien entendiera que estar asustado después de perder a mamá era completamente normal, reflexionó Esperanza. Y con una mujer extraordinaria que sabía exactamente cómo se sentía estar asustado después de perder una familia, completó Rodrigo. Esa noche, después de acostar a las gemelas y despedir a los trillizos que ya se acostaban solos, pero mantenían la tradición de dar las buenas noches a sus padres, Esperanza se paró en la ventana de su habitación, mirando el jardín donde tantas transformaciones habían comenzado.
En su mesa de noche tenía enmarcadas dos fotografías, una de sus hijos biológicos que habían partido al cielo y otra de toda su familia actual. No eran imágenes contradictorias, sino complementarias, recordatorios de que el corazón humano tiene capacidad infinita para amar, y que las pérdidas no eliminan el amor, sino que lo refinan hasta convertirlo en algo más profundo y generoso. Mañana recibiría a la joven mucama de Guadalajara. Le contaría que era posible transformar el dolor en propósito, la pérdida en ganancia, la soledad en familia. Le enseñaría que los trabajos humildes pueden llevar a los destinos más elevados cuando se ejercen con amor genuino. Y le demostraría que las segundas oportunidades a menudo son más hermosas que las primeras, porque llegan acompañadas de la sabiduría que solo el sufrimiento puede enseñar. Porque Esperanza Mendoza Morales había aprendido la lección más importante de todas, que el amor verdadero nunca se agota, solo se multiplica. Y que a veces las personas correctas llegan disfrazadas de empleadas domésticas, cargando en sus corazones rotos la capacidad exacta para sanar otros corazones rotos. En la mansión de Polanco, donde una vez reinó el silencio del miedo, ahora resonaban las risas de 5 niños seguros. Las conversaciones de una pareja que había encontrado el amor en la segunda oportunidad. Y los planes de una mujer que había convertido su historia personal de pérdida y recuperación en una misión de vida para ayudar a otras familias a encontrar su camino de regreso al amor. Y en algún lugar del cielo, 2 mamás que habían partido demasiado pronto sonreían, viendo cómo sus sacrificios se habían transformado en bendiciones para las familias que habían dejado atrás, sabiendo que el amor verdadero nunca muere, solo cambia de forma y encuentra nuevas maneras de manifestarse en el mundo. ¿Crees que existe realmente esta conexión invisible entre corazones que necesitan sanarse mutuamente? ¿Que el destino pone a las personas correctas en nuestro camino exactamente cuando más las necesitamos? Comparte tu opinión en los comentarios, porque historias como esta nos recuerdan que los milagros más hermosos suceden cuando menos los esperamos. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias que celebran el poder transformador del amor genuino. Y no olvides ver el próximo video recomendado donde otra historia de superación te está esperando.